pastoral desde la descripción de sus labores. Hicimos una claridad como que el trabajo del pastor es un trabajo arduo. Vimos algunos asuntos contingentes al oficio del anciano como pastor. Ahora miraremos las labores del anciano como pastor. Ahora sí, hermanos, ¿a qué se dedica un anciano como pastor? Les recuerdo que también vamos a ver el anciano como gobernante y el anciano como maestro o predicador o instructor. Pero aquí solo voy a brindar una cara, ¿verdad?, de lo que es. No es todo, pero vamos entendiendo qué se dedica un pastor. Y por supuesto, no nos vamos a mover, al menos vamos a tener como plataforma Hechos 20 del 28 al 35. El pasaje menciona, ya lo hemos leído varias veces, así que no lo vamos a leer otra vez, pero el pasaje menciona al menos 4 labores del anciano como pastor. 4 labores del anciano como pastor. La primera de ellas es la supervisión del rebaño. La supervisión del rebaño o de la iglesia local. Versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces, es deber del pastor o del anciano como pastor prestar atención al estado espiritual de cada individuo del rebaño. Los ancianos estamos llamados a tener un conocimiento de cada una de las ovejas bajo nuestro cuidado, de sus necesidades, de sus fortalezas y debilidades espirituales. Para esto, los pastores, que no gozamos de la omnisciencia divina, ni de la lectura del corazón por la vista, debemos hacer preguntas, debemos indagar y averiguar el estado de los hermanos. Por supuesto que debemos mirar, observar, pero hermanos también preguntamos. Primera los Corintios 5:9, por ejemplo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Primera los Corintios 5:9. Y yo pregunto, ¿y por qué Pablo hacía esta recomendación? ¿Qué lo llevó a hacer esta recomendación? Pues que estaba mirando que estos hermanos se estaban juntando indiscriminadamente con gente pecaminosa, y entonces, ¿qué hace el pastor? La libertad cristiana de los... No. Entonces, escribe, hermanos, pasa aquí, cuidado con tal conducta, cuidado con tal cosa. Por supuesto, hermanos, que se espera, por otro lado, ya lo veremos en las aplicaciones, que los hermanos se dejen pastorear, lo que significa que ningún miembro debería suponer que el pastor ha leído su corazón y conoce su pensamiento. Hay gente resentida con los pastores por esto. Yo estaba en problemas y el pastor nunca me dijo nada. Bueno, ¿usted se lo ha comentado? No, pero es que como es pastor, ¿que le debería leer el pensamiento? Hermanos, ese don no existe, el de la suposición correcta, de la sospecha, el de leerles el corazón. No, mis hermanos. Usted no va al médico y el médico le dice, bueno, hermano, bueno, señor o señora, ¿cómo le ha ido? No, pues, usted es médico, usted es el que me debe decir cómo me encuentra. No, pues dígale, ¿verdad? Usted no puede ser injusto con una persona así. Entonces, hermanos, si estoy diciendo que para esta labor el pastor debe observar y hacer preguntas, ¿cómo la iglesia se deja pastorear y no se esconde de la supervisión pastoral? ¿Cómo? ¿Y qué? Sí, señor, exactamente. Mire, abriéndose.
Usted le dice, ¿y cómo está todo? Usted me dice, bien, y se voltea y se va. Pues hermano, ¿ya? ¿Me hago entender? Primero los Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y dice el apóstol otras cosas. ¿Qué hacían los corintios? No se escondían, ¿no? Ay, no, él debe suponer, él tiene el don del discernimiento. No, ¿qué hacían? Ponían en conocimiento del apóstol las cosas donde ellos necesitaban ser pastoreados. Entonces, ayúdenos, por favor, con esto, y en respuesta a la petición de las cosas que escribieron, ¿qué hizo el apóstol? Les dio una carta de respuesta. Esta iglesia mostró ánimo de ser pastoreada y recibió pastoreo. Los ancianos también observan. Si usted desea ser anciano, debe afilar el sentido de la observación. Miramos conductas, miramos patrones de conducta, consideramos el desenvolvimiento de los hermanos en varias áreas, procuramos saber sus condiciones, de manera que nos demos una visión clara de los hermanos para poderlos ministrar. Los ancianos recibimos reportes legítimos de otros hermanos, no chismes. Chismes cuando usted le dice, pastor, le voy a contar esto, pues para que usted esté enterado. O sea, que me hago entender, estoy que no puedo con un chisme, se lo quiero decir a usted, pero no haga nada después de que escuche eso. No, hermanos. Te habla con un pastor y trae un reporte de un tercer hermano, es porque espera que yo actúe. O sea, no me haga parte del chisme. Yo rulo no tengo, pero tengo un callado. Rulo. ¿Sí? No tengo. No, ni puedo, ¿verdad? Si quisiera. Pero una vara y un callado sí tengo. Así que usted no me diga, es que pastor le quiero comentar algo, pues algo así como, yo no espero que usted haga nada, solo que estoy que le comparto este chisme, que mejor dicho, y he tenido aquí asuntos así, hermanos, que luego los hermanos se voltean a mí, pero pastor, yo le dije, pero no para que dijera, entonces ¿para qué me dice, hermano? ¿Yo chismoso no? Pastor, no se equivoquen, hermanos. Y primero los Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los hermanos de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que los pastores sí escuchamos reportes, pero ¿con qué fin? Pues con el fin, hermanos, de pastorear. Es que si una persona, me imagino que usted es responsable, pastor, le quiero comentar esto, es porque usted se va a poner al lado mío y de parte de Dios para atender ese asunto. Mire que él no dice, hermanos, un pajarillo me dijo que ustedes estaban allí. No, él dijo, los hermanos de Cloé me dijeron. Así que si usted me comenta, yo le voy a decir, hermano, este hermano me dijo esto. ¿Está bien? Pero pastoreamos la iglesia. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. La palabra velar es vigilar, como el vigilante. De ahí viene la palabra vigilante. Porque ellos velan, la palabra original es agrumneo, de donde viene apnea. Apnea. Sí, los que no duermen. Los que velan. Que significa estar insomne, mantenerse despierto o velar. A veces esto es de lo más literal posible que usted se pueda imaginar, pero generalmente es metafórico. No significa que el pastor que duerme plácidamente está faltando a su labor. Es negligente, ¿usted por qué duerme 8 horas? Y... No. Ya, no es negligente, hermano. Estoy cansado, hermanos, y mi mente busca cómo hacerse un poco de cansancio con estas exageraciones. Es metafórico, pero a veces es literal. Que la preocupación y la vigilancia de los hermanos restan el sueño. Así que usted dice, voy a entrar al pastorado, ¿verdad? Para dormir mejor, para usted ya sabe, leer la Biblia. No, eso carga. Si usted recibe la carga de los hermanos en su corazón, significa que ellos van a cargar su corazón. Y no se disculpe por eso, hermano, porque para eso
Para eso estamos, ¿me hago entender? Usted no le dice, ay, al médico, ay, perdone que yo le cuente mis enfermedades, es que me da... No, pues usted lo consultó para eso, pues para eso estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor del anciano como pastor? En primera medida, supervisar el rebaño. Segundo, se espera del anciano como pastor que alimente al rebaño. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Recuerde que esa palabra apacentar, alimentar, proveer para la iglesia del Señor. ¿Cuál es la razón de conocer el estado espiritual de los hermanos? ¿Cuál es el objetivo de que un pastor conozca la vida de los hermanos? Pues hermanos, el propósito es alimentarlos o ministrarles apropiadamente con la palabra de Dios. En la medida que haya un mejor conocimiento, pues yo podré servirles mejor. ¿Sí? Usted me dice, el dolor es en la rodilla, pues yo hago lo posible en la rodilla. Usted me dice, ¿tiene un dolor dónde? No sé, como aquí no. Entonces eso es dificilísimo atender ese asunto. Así que, hermanos, no es un fin en sí mismo conocerles, el fin es poder apacentar su vida desde la palabra de Dios. Entonces, cuando los pastores pastoreamos o alimentamos la iglesia, vamos a tener el desafío de que ellos tengan una dieta apropiada y adecuada a su necesidad. Me imagino que en un rebaño el pastor debe tener ese equilibrio entre llevarlas a beber y a comer, y para que la oveja reciba lo que ella necesita, y no solamente, por ejemplo, la lleva a beber, o solo la lleva a comer, por ejemplo, sino que tiene que tener la habilidad de dar lo que la oveja necesita. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Que gracias al conocimiento de la iglesia, vemos que los hermanos necesitan ayudas en su doctrina, en su manera de ver alguna cosa, en su manera de vivir tal cosa. Y entonces los pastores damos a los hermanos la porción que se necesita. Por eso, por ejemplo, aquí no solo se hablan temas doctrinales, vamos a hablar de la Trinidad, de la predestinación, de la expiación, y solo es ese conocimiento, o no solamente es, hermanos, la familia, o solamente debes hacer, sino que hay un equilibrio. Y se espera, hermanos, que con una pluralidad de ancianos, los ancianos provean más equilibrio, porque son otros ojos viendo la necesidad de la iglesia. Así que, hermanos, por eso los pastores estamos constantemente meditando y mirando que haya una dieta adecuada. El mismo apóstol Pablo habla de esto diciendo que él no ha rehuido enseñar todo el consejo de Dios. O sea que Pablo no predicó sus pasajes favoritos o las cosas que se veían así por encima de la congregación, sino que él explicó todo. Es decir, doctrina, práctica de una cosa, de otra, bíblicamente, ¿no? No que se le ocurría, sino bíblicamente. Los pastores debemos enseñar todo el consejo de Dios y debemos ser deliberados, es decir, meditar, considerar la nutrición correcta de la iglesia, de que la iglesia está cojeando para suplir ahí, dar doctrina, práctica, asuntos de familia, asuntos de interpretación de la Biblia, asuntos éticos, eclesiológicos, escatológicos. De manera que se pueda decir de los pastores lo que el Señor dijo de los escribas en Mateo 13:52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que el pastor debe predicar el viejo evangelio, como los asuntos que la iglesia no conoce, que no conoce bien, y debe, hermanos, dar a los hermanos lo que los hermanos necesitan, aunque no coincida
con lo que los hermanos creen necesitar. ¿Ya? Los pastores debemos dar a la iglesia lo que los hermanos necesitan, aunque no coincida con lo que los hermanos creen necesitar. Somos administradores de la palabra y no analistas o charlistas de cualquier tema. Algo así como, hermanos, la charla que tuvimos esta mañana, por ejemplo. Es una charla instructiva, pero hermanos, eso no hará parte de una instrucción formal. ¿Me hago entender? Es la palabra de Dios. Tercero, el anciano como pastor tiene la responsabilidad de proteger al rebaño. Proteger, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hermanos, este texto nos da cierto temor, porque el apóstol Pablo no está diciendo que esto puede llegar a ocurrir. Le está diciendo a los pastores, prepárese porque va a ocurrir. Él dice, sé que vendrán. Sé que vendrán. Es un peligro que no podremos evitar. Lo que se les enseña a los pastores es prepararse para cuando el peligro venga. Y aquí nos habla de un peligro que viene de afuera. Lobos rapaces, es decir, no son ovejas, sino lobos que vienen y se introducen en las iglesias, por supuesto vestidos de ovejas. ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes son los lobos que vienen rapaces y no perdonan al rebaño, sino que lo hieren? Pues los falsos maestros, los falsos ministros, los falsos líderes, lobos que podrían ser profesores hipócritas, aquellos que traen malas conductas, lenguas chismosas, espíritus contenciosos, animosidad, hombres ambiciosos buscando poder y reconocimiento. Pero los peligros también pueden venir de adentro, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, ¿y por qué se le está informando esto a los pastores? Es decir, tengan cuidado de los lobos que vienen de afuera, pero cuidado porque dentro de ustedes también se puede levantar el peligro. ¿Para qué se le dice esto al pastor? Pues para que esté atento y vigile y proteja al rebaño. ¿Cómo es, hermanos, y aquí donde ha faltado habilidad de muchas iglesias en determinar a un hombre que pueda ser catalogado un falso maestro, un falso guía? Y es que, hermano, ningún falso guía empieza como un falso guía. Todos empiezan como una oveja. Es la única manera de estar dentro del rebaño, ¿no? Cuidado, hermanos, porque eran personas, mire, si están de ovejas es porque parecían ovejas. Y segundo, si eran maestros, si llegaron a ser maestros, es porque se les dio la confianza de hacer. Así que por un tiempo no solo eran así, sino escalaron allí y lograron tener el oído de las personas. Pero ¿dónde supimos que eran falsos? Pues por las actitudes, por las malas conductas y los errores doctrinales o bíblicos que empezaron a propagar. Usualmente estos hombres no niegan la verdad abiertamente, sino que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usted dirá, pero es que a los hermanos también les hace falta habilidad. Por supuesto que la iglesia tiene mucho que ver, pero por eso la iglesia es iglesia y el pastor es pastor, porque él puede ver mejor que la oveja. No quiere decir que la oveja sea ingenua,
Pero para eso están los pastores. ¿Por qué estos hombres hacen esto, hermanos? ¿Cuál es la raíz de su plaga? ¿Cuál es la motivación secreta? Pablo dice, hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ahí usted es donde empieza a ver la actitud de un falso hermano o un falso maestro o un falso líder, que empieza a arrastrar a él, a la gente, y a su propia opinión de la gente. Y para hacerlo, tiene que desacreditar al liderazgo que hay. ¿Ya? Porque si él hablara el mismo idioma, vamos a suponer, del apóstol, no habría problema. Pero tenían que hacer quedar mal al apóstol para atraerlos ahora a ellos mismos. Porque si los quisieran atraer a la palabra, pues para eso estaba el apóstol haciendo esa tarea. Estas personas se mueren por liderar. Quieren discípulos suyos que les digan maestro o rabí. Seguidores. Quieren ganar reputación de sabios. Desean hacer un nombre para ellos mismos. Y para eso van a procurar traer desafecto en las ovejas contra sus pastores. La única manera en que se vuelve un susceptible una oveja es que se salga del cuidado del pastor. Y ese es el modus operandi, dicen, la forma de obrar de ellos. Así que sea percibido cuando venga el hermanito ese que, ¿sí? Hermano, ¿usted qué piensa de ese sermón? Es que ahí me dejó algo ese sermón. ¿Usted qué piensa, hermano? Mire, hermano, prenda ya, prenda. Por favor, hermano, por amor a su alma. Porque nadie hace eso a menos que quiera quitar el afecto de esa oveja, de su pastor, para luego decir, en cambio yo sí tengo la verdad. ¿Sí? Ministerio de la palabra no. Uy, no. Mire eso como predican. Pero yo en cambio, sí, hermanos, advertidos, ¿verdad? Otra vez advertidos. Pablo en Romanos 16, 17 al 18 dice, estos son los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que el pastor tiene que hablar claro, ¿verdad? Hermano, por favor, tal cosa. En cambio ellos, no quiere decir que en las palabras, pero entiéndame el recurso, ¿no? Querido, amoroso y buen hermano. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Son lisonjeros. Con palabras suaves hacen que los hermanos, ay, mire, este hermano sí que se preocupa por mí. Es que es más cariñoso que ese pastor, que ese se lava la mano a veces. Sí. El hermano tiene razón. El pastor debería ser amoroso. Y él sí que lo es, ¿verdad? Querida hermana, siervo. ¿Sí? Yo ya me conozco la retaíla, hermano. Hombre de Dios. Mujer virtuosa. ¿Verdad? Y uno, ay, sí, dime más. ¿Verdad? Bien. Pablo dice que no puedes evitar estos peligros, pero los pastores debemos proteger las ovejas. Segunda de Pedro 2:1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pablo les dio el remedio a los pastores, Hechos 20:31. Por tanto, velad, vigilad. Pastores, no se duerman. La palabra griega de velar es Gregorio. Así que el que se llama Gregorio, ¿cómo se llama? Sí, vigilante o celador. Eso es lo que significa su nombre. O sea que no hay nada más contradictorio que un Gregorio se duerma.
¿verdad? Dice velar. Significa mantener los ojos abiertos, lo que significa que un pastor, vamos a suponer de ovejas, él no puede, y mucho menos cuando hay oscuridad, cabecear, hermanos, porque el lobo, ese sí está pendiente y se deslizan muchas veces para no ser vistos, por supuesto. Esperémoslo o no, los pastores debemos pastorear con esto en mente. Parpadee o cabecee una vez y verá que el lobo, ese sí está pendiente. Ese sí está pendiente. No significa que deberíamos pastorear como con ese sentido de, ¿cómo se llama? Zozobra, persecución, sí, delirio ese. Ay, y todo el mundo, hermano, falso maestro, falsa maestra, falso hermano, hipócrita, todo el mundo así. No, hermanos, no, eso no. Pero hermanos, tampoco que nos den de cucharadas la ingenuidad. Cuidado. Además, la iglesia que va a mirar candidatos, hay una buena prueba para diferenciar entre un buen pastor y un asalariado. Juan 10, 11 al 13 lo dice. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Se puede decir que un hombre nunca podrá ser pastor efectivo si no hace nada cuando ve el peligro para la iglesia, que coopera con el peligro o que omite sus deberes por cobardía. Si un hombre, no que sea imprudente, pero si un hombre es cobarde, hermanos, puede ser un cristiano, pero no un pastor. ¿Ya? Cuidado. La mano de obra arrendada puede supervisar y alimentar al rebaño, pero nunca proteger. ¿Sí? La mano arrendada, el asalariado, puede supervisar y alimentar un rebaño, pero nunca protegerlo. Cuando ve el peligro, él se protege y no protege la iglesia. Eso quiere decir que un hombre puede ser hábil predicador, pero cuando surgen los problemas, él está pensando en sí mismo y lo primero que va a pensar es cómo él sale bien librado, cómo él se protege primero. Él está pensando en sí mismo, él no siente amor por las ovejas, no tiene un corazón que se preocupe por el pueblo de Dios. Es decir, no se queda, no lucha, no defiende los intereses de Cristo, no defiende a sus hermanos, en lugar de ello las deja y permite que se les haga daño. No puede ser un anciano de la iglesia quien no está apercibido y preparado para enfrentar conflictos. Es la parte feíta, hermanos, ¿verdad? De la parte gratificante de aquí. La parte fea, hermano, es que si usted no está preparado para enfrentar los conflictos que surjan en la iglesia local, si va a ser cobarde y huir, hermano, el ministerio pastoral no es para usted. Y hermanos, no reconozcamos hombres así o mientras sean así. ¿Qué va a pasar, hermanos, el próximo problema? Hay hermanos que no dicen nada. Mira, qué prudente. No, hermanos. Cuando la iglesia está en peligro, si el pastor se calla, eso no es prudencia. Eso es cobardía. ¿Qué es el pastor? ¿O son los pastores? ¿O son los ancianos? Nadie nos está llamando a ser imprudentes ni peleadores. Pero hermanos, cobardes no. La vara de los pastores, dice un hombre de Dios, tiene una curva al final. Y a veces el pastor la usa para alar del cuello a una oveja, para librarla. Pero también, hermanos, con esa misma se golpea un lobo.
y todo es un aspecto de pastorear que tiene que tomar en cuenta el anciano. Esos hombres no deben olvidar que están en constante guerra contra el mal. Y cuarto, bueno, ¿qué hemos visto, hermanos? Ustedes que están atentos. El anciano como pastor debe, 1, supervisar el rebaño. 2, alimentar el rebaño. 3, proteger el rebaño. Y 4, sanar al rebaño o atender al rebaño. No encontré la palabra exacta. Versículos 32 al 35. Él dice: os encomiendo a Dios ahora, hermanos, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Y mire el cuidado: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, en cada rebaño hay ovejas que necesitan atención. Por cualquier enfermedad, estoy hablando metafóricamente, por cualquier debilidad, sufren toda una serie de problemas espirituales, como temores, dudas, tentaciones. Otras veces estas cosas vienen a través de los asuntos temporales, cuando hay enfermedades permanentes que postran a las personas, o cuando tenemos necesitados, verdaderos necesitados entre nosotros. ¿Qué nos enseñó el apóstol Pablo? Él se pone como ejemplo y dice que cuando eso ocurrió, él también estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar, atender o sanar a la congregación. Muestra que es un siervo de ellos y que la iglesia no es su beneficio, sino que las ovejas tienen un beneficio al tener al pastor. En este caso, y aunque no se pueda tomar como patrón bíblico lo que hizo Pablo, el principio sí se puede tomar como un patrón. ¿Qué hizo Pablo? Él, para mostrar este cuidado, buscó un empleo y se ocupó allí con el fin de suplir las necesidades. ¿Por qué le digo que esto no es un patrón? Porque el mismo apóstol Pablo dice que los pastores deberían no enredarse en esas cosas, sino pastorear, y deben ser sustentados por la iglesia. Pero el principio que hay detrás de lo que hizo Pablo sí es normativo. ¿Y cuál es? Que él fue sensible a los asuntos que los hermanos necesitaban. ¿Sí me hago entender, hermanos? Es que he escuchado esto. Pero el apóstol Pablo trabajó, y él antes se dividió entre el ministerio y su trabajo, y así deberían ser todos los pastores. Bueno, ¿y qué hacemos cuando el apóstol mismo dijo que los pastores deberían ser sustentados por la iglesia? Es una cosa lo que él hizo, él mismo lo dice, para no colocar tropiezo y para ser ejemplo, pero lo que hay detrás de eso sí es un parámetro para los pastores, y es que, hermanos, los pastores no usamos la iglesia para nuestro beneficio, sino que somos beneficio para la iglesia. Debemos sacrificarnos por el bien de los hermanos en cuanto nos sea posible. No debemos establecer una relación de sacarles el mayor provecho a las ovejas, sino de servirles en su progreso en la fe. Note que el mismo concepto lo señala el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y mire,
no por ganancia deshonesta. ¿A qué le llama ganancia deshonesta el apóstol? Muy seguramente, hermanos, a esa relación que establecen ciertos pastores para solo hacer las cosas sacando provecho de la congregación. Es decir, ser estratégicos. Uy, voy a hacer tal cosa, porque es que voy a darle consejería a este hermano, porque es que el miércoles necesito un favor de él. Eso es ganancia deshonesta, hermano. ¿No? Es decir, ya que viene este hermano, lo voy a hospedar en mi casa, porque luego yo quiero ir a hospedarme en la suya. Es mejor ser un buen pastor. Ganancia deshonesta. Los pastores, hermanos, debemos servir a los hermanos. A los hermanos. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto. Se le ordena cuidar el rebaño al pastor, no para sacar ganancias de ellos, ni para satisfacer su ego, porque no todas las ganancias son monetarias o materiales. A veces los pastores solo quieren incrementar su ego. El cuidado de los hermanos debe ser real y sin acepción de personas. Un día una mujer me llamó llorando, literalmente. Pocas veces he atendido llamadas así, pero esta fue una. Llorando, pero que usted no les entiende ni lo que hablan, literalmente. Que no sabe ni siquiera cómo controlarse y con el teléfono, y usted como... Eso es muy incómodo. Pero esta mujer hacía una denuncia, quejándose de quienes en su momento fueron sus pastores. Los acusaba de estar dispuestos a ir a predicarles a los hermanos ricos de la congregación, atenderlos cuando estaban enfermos, y jamás fueron a su casa pidiéndole ella que fueran, por favor, a su casa a ministrarles la palabra. Yo espero que esto sea una exageración o una mentira, y que no sea verdad que haya pastores asalariados que pastoreen solo cuidándose ellos mismos. Voy a la casa del rico porque allá, mire, después de la consejería me dicen, tome pastor ahí para los buses. Pero el pobre. Discúlpeme que diga esto, hermano. Eso es ser uno miserable como persona y más como ministro. Nosotros no estamos para ir detrás de la ganancia ni de los hermanos, ni de sus bolsillos, ni de nuestros egos. Debemos pastorear con ánimo pronto. Sabemos que la iglesia tiene responsabilidad con nosotros, pero eso no es lo que matiza nuestro trato. Es decir, yo no digo, está bien, si no lo atiendo, es verdad que si no lo atiendo de pronto mañana no me pagan el salario. No es mejor que lo atienda. Uy, no hagan eso. Si una persona es así, si lo ve atendiendo solo, mira, en una iglesia dijeron esto, bueno, en esta iglesia estamos contentos porque tenemos dos pastores. Uno es el pastor de los ricos y el otro es el pastor de los pobres. Así dijeron. Pensé que los pastores pastoreábamos toda la congregación. Pastor de los ricos y pastor de los pobres. ¿Hasta dónde se extiende este cuidado? Santiago 5, 13 al 15. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Hay un buen libro aquí, donde el pastor Peter Masters hace una exégesis de ese pasaje. Y él aclara muy bien a través de las palabras originales que no es, ¿alguno tiene gripa? Llame que el anciano vaya y ore. No. Estamos hablando, él le llama así se traduce, así lo tradujeron. Ministerio de la cabecera. Es el ministerio de quien se pone en la cabecera de la cama de un enfermo, porque éste
no puede ir al lugar donde los pastores ministran. Entonces él se ve obligado a ir a ministrar. Estamos hablando de enfermedades que postran. Pero ¿qué dice? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ya sabemos, hermano, que esto no es tan literal, ¿no? Pues que no es un rito religioso. Ungirle con aceite era una manera de decir que provéale, pues, para aliviar al menos temporalmente su dolor. Así que ahí tenemos el primer aspecto de las responsabilidades de los ancianos como pastores. Como pastores, cuidamos el rebaño, alimentamos el rebaño, protegemos y lo sanamos o lo cuidamos. Déjenme ir sobre unas lecciones prácticas de esto. Primero, a los pastores, a mí mismo, y a quienes aspiran al pastorado, sea ahora, sea después, es necesario cultivar una relación apropiada de confianza con el rebaño y procurar no limitar la función al púlpito. John Brown, que le hace la introducción al libro de Baxter, así que ya usted sabe, era otro que era duro, escribe: en la presencia de un ministro con su pueblo, mientras sea práctico y aplicable, es decir, mientras sea posible considerando el número de personas que hay en la iglesia y sus demás responsabilidades pastorales, su intimidad con ellos es de suma importancia para poder cumplir a cabalidad su responsabilidad pastoral. Esto quiere decir, hermanos, que los pastores no debemos ser el tipo de pastor aislado de la iglesia que sube al trono del púlpito los domingos y nadie más los ve hasta el próximo domingo. Los pastores debemos pastorear a los miembros del rebaño, y esto de la forma más práctica posible, y esto no será posible a menos que haya confianza con los hermanos. Cristo, como pastor de los pastores, como pastor principal de la iglesia, dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así deberíamos, hermanos, ser con la iglesia. Me preguntaban unos pastores, bueno, ¿y qué pasa si una iglesia crece tanto que ya un pastor no tenga control de las ovejas? Y bueno, ¿cómo se cumple esto? Es que este es miembro, ¿verdad? Mucho gusto, soy el pastor. Le presentaron a un miembro de la iglesia. ¿Cómo es esto, hermano? Yo las conozco. A veces va a ser más útil, hermanos, tener un grupo que la iglesia se pueda pastorear, y si hay un grupo que ya no se puede pastorear, hermanos, pues fundemos otra iglesia, pero no hagamos la tarea de llamarnos pastores sin conocer a los hermanos. Richard Baxter, comentando esto, dice: el mandato es cuidar de cada individuo bajo nuestro cuidado, y para lograrlo hay que conocer a cada persona que está bajo nuestro cuidado. ¿Cómo podemos cuidarlos si no los conocemos? Y debemos trabajar para conocer no solo a las personas, sino también al estado de cada persona, sus tendencias e inclinaciones, los pecados que más le asedian, los deberes a los cuales están más tentados a descuidar, las tentaciones a las que están más expuestos, porque si no conocemos su temperamento o debilidades, probablemente no seremos médicos espirituales exitosos. Es cierto que la predicación de la palabra debe ser central en la adoración y el ministerio de la iglesia. La predicación provee el terreno común para poderla hablar después del púlpito. ¿Me hago entender? La predicación es central. Y la predicación va a proveer para la iglesia el terreno común sobre el cual vamos a ministrar a su alma.
Que no se le haga extraño que esto empiece así. Hermano, recuerda que en la predicación dijimos, ya. Nosotros no tenemos más que decir que lo que la palabra dice y lo que hemos predicado desde el púlpito. Sin embargo, los pastores debemos procurar de las maneras que el Señor nos guíe, de proveer guía individual a los hermanos. Y aquí, hermanos, usted nota la gran importancia y necesidad de tener pluralidad de ancianos. Pablo no le dijo esto a un pastor, sino a una pluralidad de ellos. Tengan el cuidado de todos. No le dijo a uno. Esto significa que si hay una pluralidad de hombres, se podrá hacer ambas cosas, ministerio público y ministerio privado. No es suficiente, aunque es necesario, que desde el púlpito se diga todo. Aún así, es necesario y muchas veces se amerita que los principios sean tratados con los hermanos individualmente. Debemos reconocer que hay diferentes maneras de llevar a cabo esto. Por algunos años lo hice, pero ahora no puedo. No tengo tiempo. Y algunas veces les pasé unas fotocopias. Por favor, respóndame estos cuestionarios y yo los leo. No puedo reunirme con usted, pero al menos sé qué usted está pensando. ¿Se veía alguna cosa? Charlaba con usted. Otras veces lo hice sin fotocopia, sino venga para acá y hablamos. Hermanos, la iglesia ha crecido, el pueblo se ha hecho mayor y todavía tenemos un pastor, el mismo de antes. ¿Cuánta falta nos hace una pluralidad de ancianos? Debemos reconocer que hay diferentes maneras, no es la única manera. No sé qué manera el Señor nos dé mañana. Dependiendo del tamaño de la iglesia, el número de ancianos, puede ser que varíe mucho la atención que se le dé individual a los hermanos. En todo momento el ministerio público debe ser la prioridad, pero los ancianos debemos reconocer también la necesidad de guiar individualmente a los hermanos. Segundo, es necesario que la iglesia reconozca esta parte del oficio de los ancianos y se disponga y coopere para ser pastoreada. Títulos grandes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, la iglesia debe reconocer qué se espera de un anciano. ¿Qué se espera de un anciano? Que pastoree, que guíe, que alimente. ¿Para qué? Para que se disponga a ser pastoreada. Dije cuatro tareas de los ancianos como pastores. Otra vez. Supervisar, alimentar, proteger y sanar. Pero hermanos, es que esto va en doble vía. Si ya reconoció cuáles son las labores del anciano, entonces tiene que cooperar para dejarse supervisar, alimentar, proteger y sanar. ¿Ya? Hermano, si usted está herido y yo le ministro y usted sale corriendo, ¿se ha visto los pobres perritos? Están heridos, pero se les acerca a alguien y lo muerden, ¿verdad? Hermanos, pues mal haría yo, ¿verdad? Cogerlos y ponerles un tranquilizante o pegarles para que se dejen pastorear, ¿verdad? Les quiero una pata para sanarles la otra. No, mi hermano. Los hermanos deben ser conscientes que Dios le pide al pastor para que ellos se dispongan a cooperar con lo que Dios pide. Si el pastor le quiere cuidar, pero usted no se deja cuidar, usted no está cooperando en el plan de Dios. Hermano, le he dicho que no se junte con tales personas. Ay, sí, pero es que mi amigo y mi verdad.
Déjese pastorear, que por eso es que cometen errores, hermano. Déjese pastorear. Estoy advirtiendo, ¿ve? Estamos advirtiendo. Queremos guiar, hermano, mire, el camino, según la Biblia, es por allí. No, aún así, me saldré con la mía. Hermano, ¿ya considero esto? No, pero me saldré con la mía. Hermano, si no se deja alimentar, si no se deja guiar. Uno de los retos a los que nos enfrentamos hoy en el ministerio a causa de las comunicaciones por culpa del Internet es que los hermanos se exponen a sus predicadores favoritos y los escuchan. Hombres que dicen muy buenas cosas y nuestras ovejas pueden sentirse, estoy leyendo literalmente de un maestro hace 15 años. Esas ovejas pueden sentirse atraídas por esas voces famosas y se preguntan, ¿cómo es que nuestro pastor no predica de esto y lo otro? Estos hermanos tienen la sensación de que todo lo que necesitan es que alguien les predique un buen sermón y pierden de vista el hecho que Jesús nos dio pastores en la iglesia. El pastor no es solo quien me predica, no es solo una voz por mi smartphone, es una persona que me puede mirar a los ojos, que puede poner su mano sobre mi hombro, que puede orar por mí, que me puede exhortar, que vive entre ellos y se entrega a sí mismo por ellos. El ministerio del pastoreo es un medio vital de gracia. Es la extensión del ministerio de la palabra de Dios. Este es un aspecto necesario del cuidado de Cristo por su pueblo. No se trata de una gran personalidad de las comunicaciones. No es la mejor voz que sale del Internet. Es un medio terrenal. Es una vasija de barro. Un pecador entre ustedes que está trabajando junto con ustedes y por ustedes para la conformación suya al carácter de Jesucristo. Esta es la realidad del pastoreo. No hay nada emocionante, nada llamativo. Usted no habla con un pastor y dice que tuvo una experiencia, mire, trascendental. Eso cuando uno habla con el pastor, mire, no siente que, no, eso usted lo siente por internet, hermano. Cuando sale un predicador, le hacen un manejo ahí de, ¿sí? Y le ponen una musiquita de fondo. Cuando usted habla conmigo no hay musiquita de fondo, ¿verdad? Suena así, seco, ¡pac! Y el predicador de internet, mire, eso le echan polvito, ¿verdad? Y le, bien, esto, ¿verdad? Y tiene una voz agradable. Y ¿por qué mi pastor no es así? No, pero aquí está un hombre real. Que mira, le dice, hermano, hermana, cuidado. No tomen a la ligera estas cosas, hermanos. No hay nada emocionante en pastorear ni ser pastoreado, pero es lo que Dios quiso para nosotros. Cuando los pastores le pregunten algo, no lo tome a la ligera. No nos despache rápido. Si no tiene nada que decir, pues no se invente nada, hermano. Tampoco nos gusta perder el tiempo. Pero es mejor que establezca una manera de rendir cuentas de su vida. Así no se le pregunte. Mucho más, sí se le pregunta. Los hermanos deben prestarse en la medida de las posibilidades para tener una relación cara a cara con los pastores. ¿Ya ahora entiende por qué es mi afán de verlo cuando predico? ¿Y ya sabe qué tan ofensivo es ahora que usted se me esconda? Vea, hermanos, veo que hay hermanos que si hubiera una columna en la iglesia, siempre se meterían atrás y no encuentran cómo meterse en las sillas de atrás para que el pastor no les mire a la cara. Eso me preocupa. Y hay muchos hermanos que por tiempos no han entrado a la membresía por eso mismo. Porque yo no estoy tranquilo. Porque los hermanos me evitan, no son abiertos, dejan dudas.
Eso me preocupa, hermanos, porque entonces, si usted pudiera traer una cortina así azul y pudiera hacer un pequeño vestir a su alrededor, escucharme sí, pero que no me vea nadie, creo que muchos lo harían con gusto. Así como el pastor tiene el deber de desarrollar confianza con la iglesia debe procurar acercarse y tener una relación abierta con sus ancianos. No rechace hoy las pocas oportunidades que tenemos para conversar, hermanos. Veo hermanos que tienen dificultad para aceptar una invitación a mi casa, para conversar con ellos, pero los veo muy activos entre semana para otras cosas, sacando tiempo para reunirse entre ustedes. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando lo invito, por qué cuando le digo hablemos, no hay tiempo? Pero en la misma hora, en el mismo día, los encuentro entre ustedes visitándose. Entonces, ¿qué pienso? No era cuestión de tiempo, no era cuestión de providencia, sencillamente el hermano está evitándome. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué quiere evitar ser pastoreado personalmente? ¿Quiere usted tan solo un predicador? ¿Sabe, hermano, que hoy día hay gente que está llorando porque en su iglesia solo tienen un predicador? ¿Y usted que tiene un pastor, por qué lo rechaza? Cuidado, hermanos, Dios puede concederle para su mal eso mismo que quiere. ¿Está escondiendo algo, hermano? ¿Es así con todas las autoridades que Dios pone sobre usted? No rechace el cuidado de Dios. Y ya que puede decir con toda razón que los tiempos personales con el pastor hoy día son limitados, entonces aprovéchelos al máximo los que pueda tener. Y sigamos orando, hermanos, que Dios conceda una pluralidad de ancianos para que hagamos la labor de pastorear más de cerca el pueblo de Dios. Oremos.